Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de control y vigilancia. Hemos hecho un paneo desde los cimientos del control en nuestra unidad número 1. Luego revisamos a los arquitectos del control, es decir, aquellos que ejercen el control de la gestión o de la función administrativa desde adentro o desde afuera. Y ahora pasamos a revisar el control en acción en esta nuestra unidad. Pero las dos clases de control que vamos a revisar son el control fiscal y el control disciplinario. Es decir, el ejercido por parte de la Contraloría General de la República y por parte de la Procuraduría General de la Nación. Uno sobre el manejo, uso debido o indebido de los recursos y el otro sobre el comportamiento de los funcionarios en ejercicio de sus facultades y competencias. Cada uno de estos funcionarios, obviamente, dentro de sus cargos, tienen unas funciones, actividades, compromisos que en el trasegar del desarrollo de su actividad laboral están regidos por los principios tanto constitucionales como legales, asimismo también por los que se encuentran en los manuales de funciones y competencias de cada entidad pública. Ese comportamiento debido o indebido es revisado por la Procuraduría General de la Nación. Pero debemos establecer una diferencia entre los fines del control disciplinario y el control fiscal. Mientras el control disciplinario tiene como fin la sanción o tiene un fin sancionatorio, el control fiscal tiene un fin resarcitorio. ¿Qué quiere decir eso? De reparación del daño causado por el funcionario que hace uso indebido del recurso que se le ha confiado, sea porque se lo apropie, sea porque se lo apropie para favorecer a terceros o sea porque simplemente lo use en indebida forma. Entonces, en el proceso fiscal debemos tener presente la responsabilidad que se revisa a través de la aplicación del debido proceso, descrito como el proceso de responsabilidad fiscal llevado a cabo por parte de la Contraloría General de la República. Revisamos entonces qué debe inspeccionar, qué debe mirar, qué debe revisar la Contraloría General de la República. Debe entonces mirar la conducta. El primer elemento que debe revisar es la conducta del funcionario en el manejo de ese recurso público. Esa conducta puede ser, por así decirlo, dolosa o culposa. El dolo se tiene de una actividad o de la posición o disposición que tiene esa persona de causar el daño al patrimonio, la intención positiva de apropiarse del recurso público, la intención positiva de apropiarse para favorecer a un tercero con el recurso público, la intención positiva de usar de manera indebida los recursos que le son asignados en ejercicio de su cargo o de sus funciones. O una conducta culposa que tiene que ver más con el descuido, la negligencia o la falta de experiencia en el manejo del recurso. Entonces, la Contraloría General de la República lo primero que debe revisar en el proceso de responsabilidad fiscal es la conducta, si es dolosa o si es culposa.
Lo segundo que se debe revisar es el daño patrimonial, que es el centro de la investigación de responsabilidad fiscal, porque lo que se pretende establecer precisamente es si se usó o no indebidamente ese recurso que le fue asignado o confiado a ese servidor público. Si efectivamente se demuestra que hay una disminución en el patrimonio del Estado, entonces obviamente resulta que hay un daño. Y ese daño debe tener un nexo causal con la conducta culposa o dolosa del funcionario. Entonces, si con la intención positiva de apropiarse se da una reducción del patrimonio de la nación, es decir, se causa un daño, entonces se puede predicar la responsabilidad fiscal. También, si se establece la existencia de ese daño concreto en una disminución del patrimonio de la nación y ese daño fue causado por una conducta culposa, es decir, negligente, descuidada, porque el funcionario no estuvo pendiente de los controles que debía ejercer, entonces se entiende que hay una responsabilidad patrimonial. Pongamos un ejemplo: gerente y tesorero de una empresa social del Estado son los encargados de manejar los tokens para hacer los pagos a través de aplicaciones a los distintos contratistas. Se supone que esos tokens funcionan de la siguiente manera: uno es personal y lo tiene el gerente, el otro también personal lo tiene el tesorero, y sin el uno o sin el otro no se puede efectuar el pago. Si el gerente es descuidado, negligente en entregarle el token al tesorero y ese tesorero termina desviando esos recursos, por ejemplo, hacia una cuenta de un tercero que no es el contratista o hacia su propia cuenta, y resulta lesionado el patrimonio de esa entidad, entonces el tesorero tiene obviamente la responsabilidad patrimonial o fiscal por haberse apropiado con dolo de ese recurso, pero el gerente tiene la responsabilidad fiscal por haber sido descuidado en el ejercicio de sus funciones, entre ellas el control de los recursos de los que él es ordenador del gasto. Entonces, el proceso de responsabilidad fiscal empieza con, por ejemplo, una denuncia, con una indagación, con un auto de apertura, con unas pruebas y con un cobro coactivo. Es decir, toda la investigación empieza, por ejemplo, con la puesta en conocimiento de la Contraloría de la supuesta apropiación de un recurso público. Luego de la denuncia viene una indagación, una etapa en donde se revisa si hay elementos suficientes para aperturar un proceso, se solicitan ciertas informaciones al implicado, y de encontrar suficientes motivos para iniciar la investigación se dicta un acto administrativo de apertura de la indagación. Luego entonces, mediante auto se ordenan unas pruebas, se practican unas pruebas y se dicta un fallo. Si resulta que hay responsabilidad fiscal, viene entonces otro proceso, que es el proceso de jurisdicción o de cobro coactivo, porque recuerden que la función del proceso de responsabilidad fiscal es resarcitorio, es decir, reparar el daño causado por la conducta dolosa o culposa de ese servidor. Ese cobro coactivo inclusive trae la función de dictar medidas cautelares como el embargo y secuestro de los bienes propios de ese funcionario, para con esos recursos o esos bienes resarcir el daño causado, es decir, devolver los recursos
que se le lesionaron al patrimonio de la nación. Ahora pasemos entonces del proceso de responsabilidad fiscal al proceso disciplinario. El proceso disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación tiene como fin investigar, ¿cierto? Y entonces sancionar si encuentra obviamente motivo suficiente al funcionario descuidado de sus funciones, que no cumple sus funciones o que se extralimita en sus obligaciones. Ese proceso tiene una parte investigativa y de acusación y una parte o una fase de juzgamiento y de fallo. Esa fase de juzgamiento y de fallo puede concluir con una sanción para este funcionario que puede ser, por ejemplo, la destitución o la inhabilitación para ejercer funciones públicas, inclusive por periodos de hasta 20 años. Pero el control no termina aquí, no termina en la parte de revisar la parte económica o fiscal o la parte disciplinaria o de comportamiento, sino que también hay dos actores más que son importantes en el proceso de control e inspección, que son la ciudadanía y los jueces. Pero de eso vamos a hablar o a revisarlo en nuestro último video. Los invito entonces a estar atentos.